Hace unos días estuve en el evento más grande de AWS en Las Vegas, la re:Invent 2025. Y un término que no paré de escuchar en ninguna de las charlas con contenido agéntico fue el de SDD. Estas son las siglas de Spec Driven Development, que es básicamente poder dirigir todo tu desarrollo a partir de una especificación que contenga toda la información necesaria para que tu agente logre construir los casos que necesita para llegar al software que vos necesitas. El mensaje detrás de esto fue bastante claro. Pasamos de escribir nuestro código con ayuda, usando tabulación para autocompletar nuestro código. Luego dimos prompts para que nuestra gente vaya modificando el código de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y ahora la nueva tendencia parte de construir una especificación súper robusta que permita que un agente con esa especificación llegue a un resultado mucho más sólido y mucho más cerca de lo que nosotros esperamos. Esto va de la mano con las nuevas capacidades que vamos viendo en los copilotos o asistentes de código. Ahora vemos que con un problema estos asistentes pueden descomponerlo en diferentes grupos de tareas y ejecutarlos hasta paralelamente. Esto nos acerca a resolver tareas complejas de diferentes ángulos y a construir software de una forma mucho más profesional con estos agentes que lo que hacíamos previamente con estas instrucciones un poco más aisladas que nosotros le pasábamos. Para aterrizar este concepto en el video vamos a hacer un par de cosas. Primero vamos a hablar un poco de la relación de conceptos anteriores, llevan un poco más de tiempo, ¿no?, en lo que es la industria, como TDD o como BDD, y a partir de eso vamos a describir un poco esta tendencia que, si bien no es completamente nueva, está pisando fuerte con el tema de estos agentes que tienen, bueno, estas capacidades aumentadas. Y por otro lado, vamos a hacer un ejercicio de código, o mejor dicho, de construir una especificación usando una de las plataformas de AWS, que es el agente de Kiro, para construir una especificación que nos permita luego construir un ejemplo de código. Quédate porque ya arranca. Bueno, continuamos con el video. Seguramente escuchaste o trabajaste con TDD, que son las siglas de Test Driven Development, que es una práctica que nos permite, como le dice el nombre, dirigir nuestro desarrollo utilizando test. ¿Cuáles son los tres puntitos en los que nos basamos o con los que arrancamos para aplicar esta técnica? Es básicamente empezar describiendo los tests o creando los tests con el comportamiento que nosotros esperamos desde nuestro código y creando esos tests para que sean la mínima expresión que falle. O sea, creo un test con las condiciones que yo quiero que tenga mi software, sabiendo que ese test va a fallar. Luego implemento la funcionalidad para que ese test pase, aunque sea de forma mínima, y luego refactorizo o sigo agregando funcionalidad siempre bajo la línea de ese test. Es básicamente pensar de antemano qué condiciones, qué inputs quiero tener, qué outputs quiero tener de esa pieza de código que estoy modelando y desarrollar con eso en claro. Eso está buenísimo porque muchas veces la ansiedad de los programadores nos juega una mala pasada y tratamos de desarrollar los software sin tener en claro bien todas las casuísticas y todos los inputs y outputs que estamos esperando realmente de cada pieza de código. No me quiero extender mucho, pero también este concepto está muy bueno usarlo en debugging, pero algo que está muy bueno que aprendí en los inicios de mi carrera, y no está el test que pruebe la condición de este bug que acabas de encontrar. Lo mejor es primero sentarte a diseñar ese test que logre reproducir el bug que vos estás buscando. Esto es, vos ves una falla determinada en un API, por ejemplo. Entonces buscas crear ese test que reproduzca exactamente el bug que vos estás teniendo o la falla que vos estás teniendo. Entonces a partir de eso vos procedes a arreglarlo y ya te queda el test que cubre ese caso que vos arreglaste, en lugar de simplemente ponerte a probar manualmente ese código, tratando de resolverlo y volver a probar para que ese caso de error no se vuelva a dar. Esto es una cosa que parece muy simple, pero ese cambio en la forma de pensar es muy importante al diseñar el software y tanto al debuguearlo. Luego BDD viene a mejorar lo que es la comunicación entre un QA, desarrollo y negocio, tratando de hacer más narrados los casos con tres sentencias que seguramente he visto un montón y no sabías que eran parte de BDD, o quizás lo sabías, que parten del given, when y then para diseñar tus casos de prueba en los cuales vos asumís una condición inicial, luego declarás una serie de pasos que pasan en el medio y te quedás con un resultado esperado en el then. Un ejemplo de esto es con el given, dos números, que es la traducción sería como dados dos números. Cuando esos números se suman, entonces con el then el resultado es tal. Con esto vos podés, es un ejemplo súper simple, pero con esto vos podés armar tu caso de una forma mucho más narrada y que se entienda mejor en el test que vos querés representar.
con estos conceptos. Ahora volvemos a SDD. No es un README lo que buscamos, tampoco es un montón de documentos que tengan diferente índole, sino que buscamos un documento estructurado que presente diferentes puntos que a nosotros nos interesan para que la gente, que sabemos que muchas veces infiere y toma determinadas decisiones que pueden ir en contra de lo que nosotros queremos, esté lo más acotado posible a el diseño de nuestro software. En esa spec encontramos entidades, reglas de negocio, validaciones, casos de uso, pueden ser contratos de API, workflows, escenarios contemplados, escenarios que no son válidos y escenarios que son válidos. La idea es que todo el comportamiento del sistema esté explícitamente declarado. Entonces podemos poner diferentes tipos de agentes que se basen en esa verdad absoluta para crear y llegar a los resultados que nosotros esperamos y evitamos que se vayan directamente del camino que nosotros queremos que tomen para llegar al software que necesitamos. Pasamos ahora a un pequeño ejemplo súper sencillo de usar Kiro para generar un spec de desarrollo que quisiéramos hacer. Hay muchos controles, no vamos a explicar toda esta herramienta en profundidad, pero me gustaría que presten atención a algunas cositas que tenemos acá. Para empezar, van a ver que yo ya tengo una spec acá cargada. Tenemos un apartado que nos permite como tener todas esas especificaciones que nosotros podemos después usar. Tenemos algunas cuestiones como para hookear los agentes a determinados eventos, cargar nuestros MCPs, pero bueno, eso lo vamos a ver en videos posteriores. Me gustaría que entiendan o que vean, mejor dicho, que ya de antemano nos está dando dos posibilidades. Nos está dando la posibilidad de hacer vibe coding, que sería ir tirando estos prompts que decíamos anteriormente para ir modelando lo que nosotros quisiéramos hacer, o empezar a partir de un spec que va a ser lo que va a abreviar todo este desarrollo. Vamos a hacer una spec desde from scratch, o sea, desde cero. La idea es que estructuremos esto de una forma mucho más extensa, con todo lo que fuimos diciendo. A fines de hacer esto rápido para lo que es el video, lo que voy a hacer es darle una instrucción para generar un videojuego de fútbol. Esto va a hacer que empiece la herramienta a armar los diferentes steps que conllevan al diseño, generar las tasks y a tener toda esta implementación. Vamos a comenzar y vamos a tocarlo de a poquito. Entonces, voy con algo súper básico. Quiero un spec para diseñar un videojuego simple de fútbol por consola. Algo bastante simple. Entonces, Kiro ahora lo que está haciendo es comenzar a crear un archivo que es el de requirements. Acá fíjense cómo apareció de nuevo la consola, perdón, fútbol consola acá en lo que es la spec. Le doy un poquito de zoom para que se vea. Cuando entramos acá vemos que empieza la primera fase de requerimientos, pero lo que les decía, requerimientos, diseño y la lista de tareas donde podemos ir viendo. Voy a ir acomodando un poco la pantalla para que sea lo más grande posible. Y ven cómo ya directamente infirió muchas cosas. Esto es lo que después usualmente una gente va infiriendo si nosotros no le damos contexto adecuado. La idea de todo esto es que nosotros podamos interactuar con este agente, ir leyendo lo que nos fue armando e ir completándolo, modificándolo para llegar a la versión que a nosotros nos sirva. Acá fíjense cómo el lado derecho, voy a correrlo un poquito, lo que nos dice, la gente nos dice es: he creado el documento de requisitos inicial para tu juego de fútbol por consola. El documento incluye requisitos principales, criterios de aceptación específicos, un glosario completo que define los términos técnicos del sistema, historias de usuario que explican el valor para el jugador. Acá lo que vamos a estar haciendo es interactuar con esta gente. No lo vamos a hacer ahora porque se va a hacer muy largo, pero interactuar con esta gente para que los requisitos estén de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros le hubiéramos dado más contexto al inicio, yo solamente le tiré una línea, entonces infirió todo esto. Pero nosotros tenemos la capacidad ahora de interactuar para hacer los ajustes que nosotros necesitamos antes de ir a la etapa de diseño. Entonces, como ven acá arriba, arrancamos por los requerimientos y una vez que esté todo bien, suponemos que le hubiera pegado todo lo que nosotros quisimos hacer, leemos todo esto bien, hay que leerlo y verificarlo bien, pasamos a la fase de diseño. Acá le puedes dar follow para seguir un poco lo que está haciendo la gente. Vemos que empieza a diseñar cómo va a ser esta es la estructura de lo que vamos a estar creando un poco más a detalle, partiendo de esos requerimientos. Entonces, acá vemos que está trabajando. Vamos a ver mientras la segunda fase, que es la de diseño.
Y acá ven cómo empieza a explicar lo que es la visión general. Ya no está hablando de requerimientos o de requisitos, sino que ya está hablando de la visión, la arquitectura, cómo es el patrón que va a usar, los componentes principales. Fíjense que ya tiene acá algunas funciones de a nivel interfaz, eh, define las interfaces y bueno, empieza a marcar lo que son las propiedades de correctitud que va a tener definidos. Esto sigue trabajando. Una vez que nosotros veamos que esto está de acuerdo a lo que queremos, la idea es lo mismo que la anterior fase. Nosotros vamos a tener que ir modificando, interactuando con la gente a través de acá del chat, que se ve abajo de mi imagen, para hacer que el diseño sea lo más acorde a lo que nosotros queremos seguir haciendo. Esperemos a que termine toda esta fase. Una vez que nosotros terminemos esto, lo que va a hacer es descomponer el diseño en tareas, que va a ser lo que después esta serie de agentes que nosotros vamos a levantar de la forma que queramos termine siguiendo. A ver qué más está continuando esto. Voy a continuar con el documento de diseño, completando la sección de propiedades de corrección basándome en análisis previo. Está en estado working. Acá yo lo puedo expandir y puedo ver un poquito más cómo está esto. Fíjense cómo sigue reconstruyendo acá todo lo que es las propiedades. Fíjense que es muy largo lo que está haciendo y muy detallado. Fíjense de propiedad 18, propiedad 17. Estas propiedades definen los estados, condiciones súper importantes para lo que es nuestro software. Y acá lo que les decía, una vez que acá terminó de procesar todo lo que es la fase de diseño, interactuaríamos con esto, seguiríamos haciendo cosas y pasamos a, no se ve por mi imagen, pero bueno, acá donde está esta parte violeta dice mover al plan de implementación. Cuando le damos a esto, lo que va a hacer es empezar a trabajar lo que les decía, la tercera fase, que es la de task. ¿No? Esto es una secuencia que está haciendo esta herramienta, pero ustedes lo podrían hacer de la forma que ustedes quieran, con la herramienta que ustedes quieren. Pueden usar Cloud para hacer esto, pueden usar Cursor, pueden hacer lo que quieran. Entonces, esto ya a partir de todo lo que armó, va a empezar a bajar las tareas y va a dejarnos esa lista de tareas que nosotros necesitamos para nuestro agente. Esperamos un poquito que lo termine de generar. Voy a ver si ahora tarda mucho, si no lo corto el video y prosigo en el estadio en el que necesitamos. No creo que está acelerando. Vamos a ir a la task list. Ven cómo ya empieza a aparecer todo. Plan de implementación, la tarea de iniciar, configurar estructura del proyecto de interfaces, implementar modelos de datos fundamentales. Empieza a hablar de las enums que tiene que crear. A ver qué más. Desarrollar sistema de renderizado del campo, implementar sistema de coordenadas y posicionamiento. Y lo marca con lo que son los requisitos. Esto es algo que se veía mucho. Bueno, en la universidad lo vi mucho. Al definir los casos o los documentos funcionales, donde le hacías mucho foco en unir las tareas con cada uno de los requisitos que tenías. Seguimos viendo, hay un montonazo de tareas. ¿Qué pasa con todo esto? Que esto va a terminar driveando esta spec, va a terminar formando esta spec de fútbol consola en este caso, que va a ser lo que nosotros le vamos a pasar a este agente o a cualquier agente que nosotros necesitemos, porque esto lo puede leer tanto, como decía, lo puede leer Cloud Code, perdón, lo puede leer Cursor, lo puede leer cualquier agente que vos pongas a interpretar esto. Y con esto podemos llegar a un acercamiento mucho más sólido y mucho más interesante que nosotros, imagínense, dando todas estas instrucciones a medida que lo vamos pensando, lo que lo vamos diseñando, o a partir de un montón de documentos que tenemos al alcance de la mano, o RFCs o lo que fuese. Es algo mucho más estructurado y mucho más sólido al momento de construir una solución. Bueno, con un ejercicio básico pudimos mostrar cómo podemos crear estas especificaciones que son el origen y la fuente de verdad para que estos agentes construyan las versiones que nosotros queremos construir de nuestro software. Si te gustó el video, te pido lo típico, que compartas, que des like, que te suscribas, actives la campanita, porque estamos continuando con toda esta seguidilla de videos donde vamos a estar hablando un poco más ahora a partir de lo que ya vimos de FDD, de cómo este agente Kiro, que hace poquito se anunció una versión súper nueva en lo que es la Reinvent, puede usar estos archivos de especificación para crear software impactando múltiples repositorios y teniendo sesiones que persisten un largo tiempo. Quédate en los próximos videos que vamos a seguir con este tema y nos vemos para más contenido agéntico.